noches. Bienvenidos a las 2 de Televisión Española, al programa Qué grande es el cine, que precisamente hoy pues cumple 10 años de existencia, que no está mal. Nos ha permitido ver alrededor de 500 películas, muchísimas de ellas pues verdaderas, auténticas obras maestras, porque como hemos repetido aquí probablemente hasta la saciedad, el cine es el arte que en el siglo XX ha dado un mayor número de obras estimables, redondas, fantásticas y maravillosas. Prueba de ello es una de las que vamos a ver hoy, sin ir más lejos, que es la película Roma, Città Aperta, de Roberto Rossellini, del que ya hemos visto aquí alguna otra película y del que espero que sigamos viendo más, porque Rossellini es uno de los cineastas, yo diría, imprescindibles en la historia del cine. Cada vez que vuelve uno a revisitar una película de Roberto Rossellini, yo al menos tengo la sensación como cuando se desentierra una vasija o una vieja moneda o una ruina arqueológica y con el pincel empieza uno a limpiar y empieza a salir realmente un mundo que está más allá, yo creo, que del cine, donde se une la geografía, la geología, la filosofía, etcétera, etcétera. Esta película, Roma, Città Aperta, es un clásico incontestable, le dio el pasaporte prácticamente para todo el mundo, porque en Estados Unidos, cuando se vio la película, gustó enormemente, y sobre todo a los compañeros de Rossellini, a sus compañeros cineastas, a los directores de Hollywood. La gestación, como casi todas las obras maestras, fue muy complicada, parece ser, según cuenta Tal Gallagher y otros más, en este libro de las aventuras de Roberto Rossellini, que estando tomando un café, él y Sergio Amidei le dijo que tenía la idea de hacer una película sobre el mercado negro, de un tipo que entraban los alemanes y iban a por él, y él se escapaba por una terraza y saltaba a la Embajada de España. Y Rossellini, que siempre ha sido para sus colaboradores un tipo, en el mejor sentido, pero un tipo terrible, de esos de tienes razón, pero te equivocas, planteó enseguida que esto no, que tenía que ser alguien del Partido Comunista, que le estaban persiguiendo, y empieza a gestarse una película maravillosa en la que hay muchos autores, porque poco antes de morir, ya en el año 70, Aldo Fabrici, que es el cura de esta película y que está extraordinario, también se apuntaba a que muchas de las cosas que salen en la película habían sido suyas, ideas suyas, el que Ana Magnani llevara los libros aquellos, el final de la película, pero en fin, todo esto es tan complicado como saber realmente qué ocurrió, qué rayos pasó en el rodaje de Casablanca. Esta es una película, yo creo que además imperecedera, es una película irrepetible, son esas películas que tienen una magia especial, como puede tener El tercer hombre o cualquier otra película, y realmente al verla uno se queda no sé, como dado la vuelta al revés. Es una película extraordinaria, es el nacimiento de una nueva manera de hacer cine, que tiene que ver con el documental, pero es un documental con puesta en escena, y la puesta en escena también tiene que ver con un documental muy complicado. Aquí hay varios expertos y nos van a hablar de ella. Juan Cobo, buenas noches. Buenas noches, José Luis. Y muchas gracias por la colaboración durante estos 10 años del programa de Qué grande es el cine. Bueno, los veteranos hemos sobrevivido, por lo menos. No, yo creo que Roma, Ciudad Abierta, que por desgracia, como siempre, le vimos tarde y mal, puesto que estuvo prohibida durante el franquismo la película actualmente. Sí, hasta el 68, el 69. Sí. Entonces nunca la vimos. Es una obra extraordinaria que arranca casi cuando yo más o menos empezaba también a interesarme por el cine, y me ha supuesto siempre una gran conmoción, porque yo había visto el Rossellini que hacía películas de peces, el Rossellini que hacía películas de submarinos, pero no, porque es lo que llegaba a las embajadas, las películas largas estaban prohibidas y no se daban en estas circunstancias. Entonces yo, como muchos otros, hemos tenido una larga convivencia con Rossellini, convivencia de que hemos ido viendo un Rossellini como el de Roma, Città Aperta y Paisà, que luego él, como los grandes pintores, de pronto se desmarca y elige otra línea, nos desconcierta un poco, a veces nos hace cometer imprudencias con él, después le seguimos y continuamente estamos descubriendo, como dice Godard, que Rossellini está siempre abriendo caminos, siempre luchando por una idea suya del cine, que no es casi compatible con casi nada, porque él es totalmente personal. Es un hombre que confiesa que cuando rodaba, y sobre todo cuando rodaba esta película, que tenía escasez de medios absolutos, era partidario de la primera toma, porque dice que la segunda toma nunca tenía la validez de la primera, y sobre todo además porque entonces no tenían celuloide. Es otra de las tragedias de esta película, que está hecha con material a veces ya casi caducado, con lo cual los americanos les dio mucha rabia no saber cómo se había hecho esa fotografía, que les encantaba, pero que era difícil, y la solución estaba en que habían trabajado con material que no tenía la luminosidad ni la fuerza de los negativos buenos. Entonces, todo eso indica a un hombre preocupado por una forma de ver
de una forma absolutamente de ver que no tiene nada que no es correspondiente, no se corresponde con nadie. Por ejemplo, hemos visto que Rossellini hace una puesta en escena en la cual no es tan perfeccionista como ninguno con los otros directores, no le importa demasiado los movimientos, los tiene controlados bastante, pero no los tiene fijados exactamente, que modifica los diálogos y los hace muy asequibles a la gente con la que trabajaba, que en este caso había solo 2 profesionales, el resto no eran amigos y cosas así, pero que realmente ya luego en Paisa prescinde totalmente y va a los actores no profesionales, tomados de la vida, como decían los italianos. Entonces, este hombre tiene un algo especial que le hace cambiar continuamente, porque él sigue su camino al margen de todo. Cuando el cine le da la espalda porque los presupuestos ya no permiten esa falta de afecto del público que no le sigue como otras grandes obras, entonces él se dedica a la televisión, al cine didáctico, hace de todo, ¿no? Pero yo esta película, en particular, de lo que habla mucho que hablar de ella, yo tengo una visión única, que ya es irrepetible, que es que la vi en los años final de los 50, 57 o algo así, un día único en una sala de Roma, en un barrio cercano donde sucede la acción, y esas películas se ponían un solo día y estaba lleno de madres de familia, de hombres que venían de trabajar, de jóvenes que se habían metido a ver qué pasaba allí dentro y tal. Bueno, yo esa proyección no he visto ninguna otra proyección en mi vida donde la gente participase de esa forma, vitorease, atacase e insultase a los personajes contradictorios y malvados. Y además, el cine, cosa que pasaba entonces en Italia al menos, no tenía la capacidad normal, o sea, la gente estaba sentada, pero alrededor de la sala la gente se ponía de pie y vio la película pues como un mitin. Entonces, ¿cómo reaccionó esa gente? Y cómo esa gente del pueblo respondía a la técnica y a la narración de Rossellini, a mí me ha dejado siempre... No he entendido nunca en ninguna otra película cómo se puede lograr que la gente se sienta tan cercana a unos hechos y los viva de esa forma. Muy bien, muchas gracias. Miguel María, buenas noches. ¿Qué hay? Buenas y también noches. muchas gracias por tu inestimable ayuda y colaboración en estos 10 años. Aquí seguimos. Óyeme, háblame algo del padrino de la Nouvelle Vague, por lo menos se le podría llamar así, ¿no? Hombre, pues sí, la verdad es que es padrino. un poco el mismo procedimiento, la misma falta de medios, la misma falta quizá de tiempo, la misma tendencia a la improvisación. Yo creo que precisamente eso es lo que hace que sea un clásico la película, aunque en este caso fue una película que la consideraron como un clásico instantáneamente. Pero lo que tiene mérito no es que lo pareciera en el año 45-46, es que todavía, cuando han pasado 60 años, nos sigue pareciendo tan viva y tan fresca como pudo estarlo en aquel momento. Y yo creo que eso se debe a la especie de inmediatez, naturalmente elaborada y conseguida, no meramente captada, porque el documental realmente no tiene nada más que la apariencia y el lado como descosido y las elipsis y la cámara que sigue los movimientos. Pero es una película que se nota que no está preparada como escenas. Sabe lo que quiere que ocurra y es como si rodara lo que le diera tiempo a pillar. Y en ese sentido, la premura del rodaje, la falta de medios, materiales, etcétera, hace que en el fondo actúe como un operador de un reportaje que llega a unos hechos que están ocurriendo y que lo filma lo mejor que puede, pero sobre la marcha. Yo creo que eso hace que la película tenga un grado de espontaneidad y de autenticidad, más allá de realismos o no realismos, que yo creo que era una cosa que no le preocupaba mucho, simplemente estaba contando todavía en caliente unos hechos que eran muy recientes y que además eran la experiencia cotidiana de los italianos y del resto de los europeos que habían atravesado la guerra, incluso de los que no habían atravesado la Segunda Guerra Mundial, pero que habían vivido situaciones parecidas, de resistencia, de ocupación, de lucha clandestina, de hambre, de penuria. Yo creo que por eso es una película que está completamente viva, que sigue funcionando perfectamente hoy y que sigue haciéndole a uno preguntarse cómo lo consiguió. Esa es una gran pregunta. Antonio Martínez Arrión, buenas noches. Buenas noches. Bueno, dinos algo antes de tu querido y admirado Roberto Rossellini, antes de ver esta obra maestra. Se ha dicho por